Bueno, y lo hemos conversado desde ayer, de hecho, que el Colegio Médico propuso una nueva estrategia para enfrentar la pandemia de COVID-19. Esta iniciativa contempla el cierre de actividades que no sean esenciales por 3 semanas y la suspensión del pase de movilidad, entre otras iniciativas. Queremos conversar sobre este tema y tomamos contacto con Janet Vega, asesora de la Organización Mundial de la Salud y ex subsecretaria de Salud Pública. ¿Cómo está, Janet? Buenas tardes. ¿Qué tal, Frecia? Buenas tardes. Bien, lo que ha dicho usted, Janet, va muy en relación a lo que proponía el Colegio Médico en cuanto, por ejemplo, a este cierre total, ¿no? Por lo menos que sea breve, pero que tenga que ver con ventas esenciales, lugares cerrados, no aglomeraciones. No ha tenido una muy buena acogida, por lo menos en los sectores productivos, en el sector del comercio particularmente. No ha tenido buena acogida y eso es muy preocupante porque la verdad es que aquí lo que se está privilegiando es la economía por sobre la salud y eso ha sido la tónica hasta ahora. No hay ninguna posibilidad de tomar control de esta epidemia si es que no hacemos efectivamente un apagón que nos permita disminuir la circulación del virus. En vez de estar perdiendo plata como estamos perdiendo plata por estas cuarentenas prolongadas que no tienen ningún efecto, lo que aquí se está proponiendo es tener una cuarentena que en realidad es un apagón, es cerrar pero no encerrar, por 3 semanas por una vez, y la promesa es que de ahí se cambia la estrategia y se empieza a abrir de una manera que tenga un sentido sanitario. Y cuando digo cerrar y no encerrar, me refiero a que nunca se deja de permitir la actividad al aire libre, individual o del grupo del hogar. Y eso es muy importante. Entonces, aquí esto tiene 2 temas. Esto es el primero, y luego que se abre y se privilegia abrir todas las actividades de bajo riesgo, incluyendo las actividades de venta, de las personas que son trabajadores informales y que pueden efectivamente hacer ventas, más los niños. Pero lo que se deja para el final, y ese es el esfuerzo verdadero, es que se termina de abrir con las empresas que son de alto riesgo, que son aquellos lugares que no tienen posibilidad de mantener distanciamiento efectivo de las personas o que mantienen aglomeraciones en espacios cerrados. Transporte público. Y por lo tanto, claro, ese es el esfuerzo que se le está pidiendo a la industria por 3 semanas, que parece bastante poco considerando que llevamos 16 meses con una estrategia que no funciona. Exacto. Ahora, no funciona, pero entre algunas de las reacciones que ha habido es, además de la propia ciudadanía, se habla de una fatiga pandémica, más allá de cerrar o no encerrar, esta sensación de que hace mucho tiempo se decía quizás este es el último esfuerzo. ¿Cuál es o cuál va a ser el último esfuerzo, cree usted, para que esta iniciativa pueda tomarse en cuenta o al menos algunos aspectos de ella? O sea, yo creo que si la propuesta del Colegio Médico completa se toma en cuenta, que significa paso 0, este apagón total, paso 1, la apertura de todas las actividades de bajo riesgo, que significa jardines infantiles, transporte intraurbano, actividades de bajo riesgo y comerciales y productivas al aire libre. Y luego en la etapa 2 se sigue abriendo la educación, algunas actividades en espacios abiertos de mediano y alto riesgo, por ejemplo, teatros, restaurantes y bares al aire libre. Y efectivamente en el paso 3 es cuando se abre ya para todo lo que son actividades de alto riesgo. Yo creo que efectivamente es posible retomar el control de la pandemia si es que en el intertanto se ordena a los equipos para que puedan retomar la trazabilidad de una manera adecuada, porque en estos momentos con este nivel de circulación es imposible trazar con esta cantidad de casos. Lo otro que tiene esta propuesta, que es muy importante, es que cambia la lógica de los cierres, en el sentido de que de ahí en adelante lo que se cierra son las comunidades que tienen muy baja transmisión, para protegerlas de que no aumente de nuevo su transmisión.
y se van generando burbujas que son burbujas territoriales. ¿Por qué? Porque la idea es ir limpiando el país desde esta burbuja e ir cada vez creciendo más. Y por lo tanto ya no se cierra cuando las condiciones están muy malas, sino que se cierra cuando las condiciones están muy buenas para proteger el interior de la burbuja, y al interior de la burbuja no hay ninguna restricción. Este es un plan que está basado en toda la evidencia internacional y en todo lo aprendido. Por lo tanto, no es un plan que se le ocurrió a un grupo de personas. Y creo yo que lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es mirar la evidencia y ver realmente cómo cambiar una estrategia que no ha resultado. No tenemos una estrategia que nos resulte y no podemos seguir teniendo a las personas encerradas, entrando y saliendo, abriendo y cerrando sus locales, quedándose con empleo y después nuevamente con empleos precarios. Imposible. Janet, ¿qué podría marcar una inflexión de que el gobierno esta iniciativa la tomara en cuenta? Porque ayer decían que la van a estudiar como han estudiado otras propuestas de otros gremios. Eso por un lado. Y tomando algunas de sus palabras, claro, tiene que ver con la trazabilidad, por ejemplo, pero es la trazabilidad, estamos hablando desde el año pasado, que parece que nunca mejoró por distintos factores, ¿no? Ya sea porque en algunos servicios de salud no tenían el presupuesto, pero también porque muchas personas, según decían los mismos trazadores, era que no entregaban la información completa. Entonces, aquí da la sensación, o a mí por lo menos, es como comenzar de cero, cambiar una estrategia y tener algunos elementos que se deberían haber tenido desde el año pasado, desde marzo, claro, a medida que empezamos a conocer ya la pandemia. O sea, de hecho, en trazabilidad, Patricia, todos los países que tienen buena trazabilidad ocupan apps o ocupan la antena de los celulares y en el fondo trazan las personas. O sea, si tú tienes un teléfono celular, basta con que te tracen tus contactos de otros teléfonos celulares los días previos para saber cuál es tu red de contacto. Entonces, aquí también el uso de la tecnología hay que utilizarla. En Chile es un país que no tiene ninguna razón para no usar la tecnología de una manera mucho más obvia y básica que lo que estamos haciendo, que estamos trazando como que estuviéramos mirando una epidemia del siglo pasado. Entonces, y aquí de nuevo, aquí yo escuché, por ejemplo, al ministro de Economía decir que bueno que se había hecho una propuesta por primera vez, y eso es una falta de respeto, porque se han hecho más de 200 propuestas que están todas en la página del Colegio Médico, toda la semana en la mesa social. Entonces aquí no es que no se hayan hecho propuestas, todos los expertos hemos hecho propuestas. Aquí lo que hay es un gobierno que no escucha, para ser súper claro. Y por eso le pregunto y que cree además que tiene la razón ahora? Y se autofelicita. ¿Qué podría cambiar ahora que se acoja esta propuesta que parece mucho más fuerte en cuanto al tiempo breve, pero como ustedes han dicho, un cortocircuito, ¿no? Para hacer un cierre total breve y que tenga efectos? ¿Qué podría pasar como para que se tomara en cuenta la propuesta completa? Yo creo que aquí hay dos cosas. Una, que efectivamente en la medida en que la ciudadanía y las personas que están involucradas, colegios, gremios, personas, universidades, sociedades científicas, vayan acogiendo esta propuesta, cosa que ya está ocurriendo. Incluso yo creo que es posible conversar con el sector productivo. Pienso que al gobierno no le va a quedar otra alternativa que considerarla. Y por otro lado, pienso que el presidente, que está tan involucrado en el control de la pandemia, sería bien interesante que leyera la propuesta, que mirara la referencia y que tomara una decisión basada en un juicio que tiene que ver con la evidencia. Eso es lo que uno esperaría. Bien, Janet Vega, le queremos agradecer por haber hablado con nosotros, que tenga muy